Hubo un hombre llamado Job que era íntegro y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Tuvo 10 hijos y era muy rico, pues tenía una hacienda muy grande con muchos animales y servidumbre. Mientras Job vivía una vida placentera con su familia, estaba ocurriendo algo en el cielo que afectaría directamente su vida. El primer capítulo del libro de Job relata que Satanás se presentó ante el trono de Adonai y sostuvieron una conversación. Adonai preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Satanás respondió a Adonai diciendo: ¿acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propio rostro. Entonces dijo Adonai a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él, es decir, que no acabara con su vida. Así está escrito en el capítulo 2, versículo 6. Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Adonai tenía un propósito con Job. Quería ayudarle a que abriera su corazón y sacara el mal que le estaba haciendo daño. Job vivía una vida confortable y no se daba cuenta que algo estaba afectando su comunión con Dios. La Escritura dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y Dios es quien lo conoce y lo escudriña. Adonai se sirvió de Satanás para probarlo. Así fue como Job reconoció delante de Dios que era injusto e ignorante. Adonai permitió que Job perdiera todo cuanto poseía, incluso sus 10 hijos. Satanás lo hirió con una úlcera maligna de pies a cabeza. Tomó un tiesto roto para rasparse el pus y se sentó en el basurero fuera de la ciudad. Lo único que le quedó a Job fue su mujer, que en medio de su tragedia le dijo con amargura: ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo, he aquí, soporto un tiempo, un poco más, mientras conservo la esperanza de mi salvación? Porque he aquí, borrada de la tierra tu memoria. Maldice a Adonai y muérete. Pero Job la miró y le dijo: has hablado como una de las mujeres insensatas. Si recibimos lo bueno de mano de Adonai, no soportaremos lo malo. En todo esto que le había sucedido, Job no pecó con sus labios ante la presencia de Dios. 3 amigos de Job oyeron de todo el mal que le había sobrevenido y convinieron en ir juntos para condolerse con él y consolarlo. Estuvieron sentados con Job en el suelo durante 7 días con sus 7 noches, no hablándole palabra, por cuanto veían que su mal era muy grande. Job abrió su boca para maldecir el día de su nacimiento y dijo: lo que temía me ha venido. No tengo paz ni tranquilidad, sino solo turbación. En medio de la angustia, Job pronunció palabras insensatas. Las saetas de Shaddai están clavadas en mí. Mi espíritu sorbe su veneno. Los terrores de Eloah se alistan contra mí en orden de batalla. Me ha quebrantado con un torbellino y multiplica mis heridas sin causa. Sé que no me tendrá por inocente y seré declarado culpable. ¿Para qué entonces fatigarme en vano? Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirá en el lodo cenagoso, porque no es hombre como yo para que le responda, y vayamos juntos a juicio. Si hubiera un mediador entre nosotros, que pusiera su mano entre ambos, entonces él apartaría de mí su vara, y su terror no me espantaría. Hablaría y no le temería, pero no es esa mi situación. Es a Shaddai a quien yo me dirijo, porque quiero disputar con Dios. He preparado mi defensa y sé que soy inocente. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas?
demuestra mis transgresiones y pecados. ¿Por qué culpas tu rostro y me tienes por enemigo? Dios me ha entregado a los impíos y arrojado en manos del malvado. Tranquilo estaba yo y él me quebrantó. He cosido un sayal sobre mi piel y he echado mi dignidad en el polvo. Mi rostro está enrojecido de tanto llorar y sobre mis párpados se afirma la sombra de la muerte, aunque no hubo violencia en mis manos y fue pura mi oración. Oh, si alguien pudiera llevar la causa del hombre ante Eloá, como un hombre lo hace a favor de su amigo. Sabed entonces que es Eloá quien me ha trastornado y me ha envuelto en sus redes. He aquí, me río del reproche y no hablaré. Clamaré, pero en ningún lugar hay justicia. Él ha bloqueado mi camino para que no pase. Ha llenado de oscuridad mi sendero. Me despojó de mi honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Me quebranta por todos lados y perezco, y ha arrancado mi esperanza como un árbol. Su ira se encendió contra mí y me considera entre sus enemigos. ¿Quién me diera saber dónde hallarlo? Yo iría hasta su trono. Expondría ante él mi causa. Llenaría mi boca de argumentos. Sabría con qué palabra me replica y entendería qué me está diciendo. ¿Contendería conmigo haciendo gala de su fuerza? No, sino que me prestaría atención. Allí el justo podría razonar con él, y yo quedaría libre para siempre de mi juez. Hasta que expire mantendré mi integridad. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no me reprochará mientras viva. ¿Quién me diera ser como en meses pasados, cuando Eloá velaba por mí, cuando Shaddai aún estaba conmigo, y mis hijos alrededor mío? Yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano indefenso. Me vestía de rectitud, y ésta me cubría. Mi justicia era como un manto y una diadema. Me escuchaban expectantes, atentos, en silencio a mi consejo. Después de hablar yo, nada añadían. Me decía, en mi nido moriré, y como la arena multiplicaré mis días. Mi prosperidad desapareció como una nube. Ahora mi alma se derrama, porque los días de aflicción se han apoderado de mí. Si he andado con falsía y mi pie se apresuró al engaño, sea yo pesado en balanza justa y conozca Eloá mi integridad. En la última parte del libro de Job, interviene un joven llamado Eliú, que esperaba ansiosamente intervenir en la conversación que tenía Job con sus 3 amigos. Pero viendo que Job se justificaba a sí mismo antes que a Elohim y sus 3 amigos lo apoyaban, decidió tomar la palabra. Eliú, enfurecido, expresó lo que sentía. Yo soy menor en edad y vosotros ancianos. Por eso me abstuve y temí declararos mi parecer. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Pero es el espíritu del hombre, el aliento del Shaddai, el que da la inteligencia. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos disciernen lo que es justo. Por eso digo, oídme, también yo declararé mi saber. Job, oye ahora mis razones, y atiende a todas mis palabras. Del barro fui yo también formado, mi terror no te espantará, ni mi mano será demasiado pesada sobre ti. Tú dijiste, limpio soy, sin transgresión, soy puro, y no hay iniquidad en mí. Dios busca ocasión contra mí, y me cuenta por enemigo suyo. Yo te responderé, en esto no eres justo, pues Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes con él? Porque él no da cuenta de ninguno de sus actos. Pon atención, Job, óyeme, calla, y yo te enseñaré sabiduría. Job ha dicho, aunque soy inocente, Dios ha quitado mi derecho. ¿Quién hay como Job que suelta sarcasmos como quien bebe agua? Afirma, de nada le sirve al hombre deleitarse en Dios. Por tanto, hombres cuerdos, escuchadme. Lejos esté de Dios la maldad, y de Shaddai la injusticia, porque él pagará al hombre conforme a sus obras, y hará que cada uno halle según su camino. Ciertamente, Dios no obra con maldad, ni Shaddai pervierte la justicia. Si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras.
¿Podrá juzgar el que aborrece la justicia? ¿Te atreves a condenar al justo? Él no hace acepción con príncipes, ni considera al rico más que al pobre, pues todos ellos son obra de sus manos. Los hombres cuerdos que me oyen y los sabios confesarán que Job habló sin conocimiento, que sus palabras fueron sin discernimiento, que Job debe ser probado hasta el límite, porque respondió como los malvados, y a su pecado añade rebelión. ¿Piensas que es correcto decir, mis razones contra Dios son justas? Observa atentamente los cielos y mira. Contempla las nubes, que son más altas que tú. Si pecas, ¿qué mal le haces a Dios? Si tus transgresiones se multiplican, ¿qué daño le haces a Él? Si eres justo, ¿qué obtiene Dios de ti o qué recibe de tu mano? Es al hombre a quien afecta tu maldad y al humano como tú, tu justicia. Dios no oye el falso clamor. Shaddai no lo tiene en cuenta. Cuanto menos cuando tú dices que no lo ves, que la causa está ante Él y sigues esperando. Tolérame un poco y te diré más, porque aún queda algo por decir en defensa de Dios. He aquí, Dios es poderoso, y sin embargo no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento, no deja que el perverso viva, y hace justicia a los pobres. No aparta sus ojos del justo. Si están atrapados con cuerdas de aflicción, los reprende por sus malas obras y por haberse conducido con soberbia. Les abre así el oído a la corrección y los exhorta a volverse de la iniquidad. Si escuchan y se someten, sus días acabarán con prosperidad y sus años en delicias. Pero si no escuchan, perecen por la espada y expiran por su ignorancia. Los impíos de corazón atesoran ira, no claman por auxilio cuando Dios los aprieta. Sus almas perecen en pleno vigor. Con la aflicción, Dios salva al afligido. Le abre sus oídos con el sufrimiento. Entonces, en verdad, Dios le impulsa a salir de las garras de la angustia, a un lugar espacioso y abierto, para servirle una mesa llena de grosura. Pero tú te has saturado del juicio que merece el inicuo, en vez de sustentar el derecho y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite de un golpe, del que no te podrá librar ni un gran rescate. Cuídate, no vuelvas tu rostro a la iniquidad, aunque la hayas escogido a causa de tu aflicción. He aquí, Dios se exalta en su poder. ¿Quién hay que enseñe como Él? Dios es grande, más de lo que podemos entender. Del norte asoma un resplandor de oro. En Dios hay una majestad terrible. No podemos escudriñar a Shaddai, sublime en poder, rico en justicia, que no menoscaba el derecho. Por eso todos los hombres le temen. Él no estima a los que se creen sabios en su corazón. A partir del capítulo 38, interviene Dios. A través de la nube y del torbellino, Adonai dijo a Job, ¿quién es el que opaca mis designios? Guardando en el corazón palabras que supone ocultas a mí. Ciñe ahora tus riñones cual varón. Yo te preguntaré y tú respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se han fijado sus anillas? ¿Quién es el que puso la piedra angular sobre ella? Cuando fueron hechas las estrellas, todos mis ángeles me alababan a gran voz. ¿Te has paseado por las profundidades del abismo acuoso? ¿Te han sido abiertas, aterrorizadas, las puertas de la muerte? ¿Acaso tiemblan ante ti los porteros del Hades? ¿Alcanzas a entender toda la ancha expansión de la tierra debajo de los cielos? Declara si sabes esto. ¿Cuál es el camino que va a donde mora la luz? ¿Y la tiniebla dónde vive? ¿Podrás conducirla a sus linderos? ¿O mostrarle la senda a su habitación? Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y el número de tus días es grande. ¿Quién puso sabiduría en lo íntimo? ¿Quién dio inteligencia a la mente?
Entonces Job respondió a Elohim y dijo: He aquí, soy insignificante. ¿Qué puedo responderte? Pongo mi mano en mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé más. Y aún 2 veces, pero no añadiré nada. Entonces Adonai respondió a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora, como varón, tus riñones. Yo te preguntaré y tú me harás saber. ¿Invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte? Si tienes un brazo como el de Dios, y tu voz atruena como la suya, adórnate de gloria y majestad. Vístete de honra y hermosura. Derrama los torrentes de tu ira, y abate con una mirada al soberbio. Observa a todo arrogante y humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio. Entiérralos juntos en el polvo, y véndales los rostros en la tiniebla. Entonces yo también reconoceré que tu propia diestra puede salvarte. ¿Quién se me anticipó para que yo restituya? Todo cuanto hay bajo los cielos es mío. Job respondió a Adonai y dijo: Reconozco que todo lo puedes, y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste: ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Entonces Adonai aceptó el rostro de Job, y Adonai restauró a Job de su cautividad, y aumentó Adonai al doble todo lo que Job había poseído. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos sus antiguos conocidos, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron por toda la desgracia que Adonai había hecho venir sobre él. Y Adonai bendijo los postreros días de Job más que los primeros.